lo decíamos más temprano, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Asperger, de ahí que vamos a abordar este tema con la psicóloga Cecilia Baroni, y veíamos ese videíto que tiene a la famosa Greta, y bueno, hablando un poco de las características. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aprovechando que estos días nos ayudan a sensibilizar, ¿no? Porque a veces hay días que son de festejo, de regalo. Bueno, este es un día de sensibilización sobre... Sí, para eso se celebran, se conmemoran los días de los trastornos, o de las condiciones, o de las enfermedades, para que justamente sea un día de sensibilización. Y hablábamos fuera de aire, ¿no? Y también lo decía un poco ese video. No tiene que ver con una disminución en cuanto a lo intelectual, pero claro, no son fáciles de relacionarse con ellos si uno por lo menos no tiene en cuenta algunas cuestiones. Claro, porque está bueno acordarse que cuando decimos síndrome estamos aludiendo como un conjunto de manifestaciones que se tienen que dar todas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Porque a veces también el peligro a veces de sensibilizar es que uno se queda con una sola cosa y esto es un conjunto. Entonces, en este caso, está bueno diferenciar el síndrome de Asperger de otros, y sobre todo de otros trastornos del espectro autista, como le llaman, que ahora están entendiendo cómo no diferenciar, pero está bueno diferenciarlos porque no es lo mismo una cosa que otra. Entonces, acá estamos hablando de un síndrome que tiene como una condición, digamos, como un poco más leve, ¿no? En el sentido de que la persona, tanto niños como adultos, porque también a veces lo ponemos solo en los niños. Bueno, porque, perdón que te interrumpa, porque por suerte hoy por hoy ya se diagnostica más, entonces se diagnostica muchas veces, y es como debe ser en niños. Exactamente. Antes no se hablaba tanto y de repente se descubría que alguien tenía síndrome de Asperger con 40 años. Exacto, y ahora, bueno, y una de las cosas que siempre repetimos, sobre todo en este tipo de situaciones, que cuanto antes mejor, porque sobre todo una de las cosas que más limita que uno se pueda desenvolver bien, y sobre todo socialmente, que estamos hablando de un síndrome que además tiene mucho de eso, es el medio, ¿no? Y cuanto mejor, digamos, son las condiciones que vamos pudiendo generar para facilitar la vida, bueno, mucho mejor llega una persona a este estado adulto, ¿no? Y eso es otra cosa que está bueno saber, porque también ahora en esto que es los cambios de paradigma, que yo te decía, bueno, no, muchas veces se pensó que era una enfermedad, y entonces las enfermedades se curan, ¿no? Cuando estamos hablando de un trastorno o estamos hablando de un síndrome, no estamos hablando de algo que se va a curar. Estamos hablando de algo que va a ser una condición. Es una condición. Por ejemplo, no se medica por el síndrome de Asperger en sí mismo. No, bueno, no. Por eso, capaz que se medica por una cuestión más que tiene que ver con algunas cuestiones de adaptación o algún estallido de la conducta o emocional, y en realidad, bueno, ahí van a encontrar varias escuelas, porque hay gente que, bueno, trata de no medicar y hay gente que sí. Y bueno, y la familia también son momentos difíciles, ¿no? De tomar decisiones en función sobre todo de eso, del desarrollo y el bienestar del niño. Pero bueno, el Asperger, una de las características que tiene, sobre todo, y que ahí sí comparte con otras condiciones del espectro autista, es como esta cuestión del lenguaje, ¿no? Hablábamos de que no decodifican bien el lenguaje, también los gestos, por ejemplo. En el lenguaje tenemos como estas dos, ¿no? El lenguaje verbal y el paraverbal. El paraverbal tiene que ver con toda esta cuestión de lo gestual, que nosotros, por ejemplo, podemos saber si alguien está triste, contento, enojado. Claro, ellos no lo interpretan. Ellos no lo interpretan de esa manera, y eso es muy difícil en la vida social, porque en realidad les podemos, porque también a partir de ahí podemos acceder a otras funciones, como por ejemplo la metáfora o el chiste o la ironía, que va acompañado de lo gestual, y que si eso no se decodifica bien, bueno, puede generar, a nosotros nos pasa a veces que si estamos fuera de contexto no entendemos un chiste, quedamos como medio así, imagínense una persona que no lo puede ni siquiera registrar como tal. Entonces ahí empiezan cosas jorobadas, esto que yo decía, el medio, que muchas veces tienen que ver hasta con bullying o burlas, porque no entendiste, porque no porque quedaste como duro y lejos, digamos, de lo que está pasando, ¿no? Y sí, me contabas una anécdota que vale la pena mencionar, ¿no? De un chiquilín que... Claro, que porque dijeron, bueno, sí, ¿la querés contar vos o la conto yo? No, contala vos. No, bueno, porque yo le decía que no sabía si contarla, porque justo me parece que también está bueno para los que les interese, muchas veces entrar en las historias y en los relatos de los propios, de las personas que los padecen, ¿no? Entonces había un muchacho que decía, bueno, yo tenía ganas de salir con una novia, no sabía cómo, le pregunté a un amigo, y el amigo me dice, bueno, para conquistar a una mujer lo que tenés que hacer es ir y tocarle los senos. Y bueno, yo fui y le toqué los senos.
bueno, y evidentemente me ligué un sopapo, ¿no? Gran amigo. Gran amigo, claro. Entonces, en eso, por un lado... Que claro, pero es un ejemplo bien de cómo comprenden literal, de repente el mensaje, no, como tú decías, no comprenden de la ironía, no comprenden el chiste, no comprenden la metáfora. Entonces, lo literal tiene que ver con eso. Yo te digo algo, ¿no? Que a veces nos pasa con los niños cuando les estamos enseñando, cuando vieron que nos decían también de chicos, anda a ver a la esquina a ver si llueve, ¿no? O anda a lavar los platos. Bueno, lo literal va a ir a lavar los platos. Claro. Eso es lo que se entiende. Entonces, en este síndrome, uno de los problemas que tenemos tiene que ver con esta comunicación y que cuanto antes se detecte y también con mucho apoyo y apoyo especializado, una de las cosas que se hace es enseñar a la persona a decodificar eso. Lo gestual, los sentimientos, ¿no? Eso lleva como todo un entrenamiento que es lo que va después a ayudar a que en la adultez, bueno, la persona pueda como insertarse mejor, ¿no? Me quedo pensando también, Cecilia, no necesariamente es así en todos los casos, pero hay muchas personas, y pues podemos leer, hay una lista infinita en internet de personas talentosísimas con síndrome de Asperger y que ya son adultas o más veteranas, y uno dice, bueno, ¿cómo sobrevivieron y lograron acceder a tanto talento, ¿no? Y tiene que ver, supongo yo, con una cosa de enfocarse mucho en lo que les interesa, si descubren que les interesa, que ese es otro tema. Sí, además está bueno esto porque vieron que en el video decía, bueno, este síndrome no compromete lo intelectual, y ahí es donde entonces, si no compromete lo intelectual, que es lo que diferencia a veces de otros cuadros, entonces sí, cuando uno puede, sobre todo de lo que más ha habido, tiene que ver con desarrollarse en matemáticas, en la ciencia, con las computadoras, ¿no? O sea, o a veces con sonido, o sea, estas cosas que a veces... Con bueno, edición, en el cine hay varios. Exactamente, también. con Actores, edición, porque entonces requiere mucha atención, ¿no? Y tareas que, al ser muy reiterativas, ¿no? Se pueden hacer. Capaz que yo no las hago porque me aburro, pero bueno, una de las características de este síndrome tiene que ver con hacer reiteradamente algo, muchas veces de forma estereotipada, que eso es lo que también a veces y vieron que ya vamos como sumando cosas a este síndrome. Una cosa tiene que ver con el lenguaje, otra tiene que ver con las conductas, y las conductas estereotipadas es eso, aquello que repito una y otra vez, pero además que también le vamos a sumar otra característica que tiene que ver con que a veces eso me lleva a que sea un poco rígido mi pensamiento. Yo no puedo entonces hacer como mucho cambio en aquello que estoy haciendo una y otra vez, es como algo seriado, ¿no? Entonces, sí, puede haber algunas tareas que las haga muy bien, porque están relacionadas a aquello de lo que descubrí que me gusta, ¿no? Sí, hay carreras, además, donde no quiere decir que alguien que triunfe en determinada área necesariamente vaya a tener síndrome de Asperger, pero dice, bueno, hay muchos, por ejemplo, ingenieros recontra talentosos en esas cuestiones súper difíciles que la mayoría de la gente no accede a entenderlas y que de repente una persona con síndrome, sí. Sí, total. Y ahí está bueno, me parece que una de las fortalezas que uno tiene que tener, sobre todo cuando estamos hablando de la detección de uno de estos cuadros desde muy temprano, es el apoyo que tenemos que tener, sobre todo a nivel de los familiares, y para entender y comprender que cuanto más también, porque a los hijos le ponemos mucha cosa, sí. Y en el caso de estos gurises hay que sacar para poder dar en la medida que ellos puedan desarrollarse con lo que les podemos dar de verdad, porque otra cosa que los caracteriza es que son gurises que son muy transparentes, muy genuinos, en esto de que no hay esta posibilidad a veces de acceder a la metáfora o tareas o funciones más complejas, digamos, del lenguaje. Bueno, también se relacionan de forma muy cariñosa y son más sensibles. Y de ahí la importancia entonces de la sensibilización, justamente porque tienen que estar, deben estar rodeados de gente, de amigos, de compañeros de clase, bueno, que tienen que tener o educarlos en la sensibilidad para eso. Ceci, muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene.